Vamos a declarar nuestra visión todos, ayúdenme todos vamos a declararlo, y es: ir y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Dele un buen aplauso al Señor. Pueden tomar sus lugares, los niños pueden salir, y Dios bendiga nuestros campus en el nombre del Señor. Pues hoy voy a dar inicio en este mes a esta serie titulada Hambre y Sed de Dios. Y la conferencia de esta mañana: ¿qué soy? ¿Río o arroyo? El tener hambre y sed es una característica de una persona saludable. Las madres en México, en nuestro país, ¿verdad? Al menos en esta parte de Latinoamérica, y sé que en varias partes de Centro y Sudamérica también, cuando las madres ven que sus hijos, por alguna razón, su hijo deja de comer o deja de beber, ¿verdad? En ese momento la madre, en ella se prende un foco rojo, porque cuando un hijo deja de comer es porque algo anda mal. No es porque ese hijo está saludable, sino porque algo anda mal. Si ese hijo no está a dieta, o ese hijo no tiene alguna prescripción médica y de repente por una u otra razón deja de comer, esa es una señal de alarma de que esa persona, ese hombre, esa mujer, ese hijo, quien sea, esa persona, algo anda mal. Porque es algo muy natural que la persona, humanamente hablando, tenga hambre, y es natural que una persona, es algo muy natural, tenga sed. Esa es buena señal de que la persona está bien, de que la persona está sana. El problema es cuando esa persona deja de tener hambre y deja de tener sed. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos tener hambre y sed de Dios constantemente por más. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona que empieza a seguir a Cristo y tiene una semana, un año, 10 años, 20 años, 50 años caminando con Dios, 100 años caminando con Dios, los años que sean, y esa persona empieza a perder el hambre, ya no tiene hambre como tenía al principio, ya no tiene sed de Dios como tenía aquellos primeros años, aquel primer tiempo cuando conoció al Señor. Ese es un foco rojo. Esa es una señal que se está prendiendo en nuestra vida de que algo en nuestra vida espiritual no está bien. Algo en nuestra vida espiritual no está funcionando. No debemos estar satisfechos con lo que tenemos de Dios, agradecidos sí, pero nunca estar satisfechos. ¿Por qué no estar satisfechos? Agradecidos sí, satisfechos no. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene más. Jesús habla mucho sobre el hambre y la sed de Dios. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 5 versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Es decir, esa palabra bienaventurados es una palabra en arameo que es, o en griego que es Makarios. Y esa palabra Makarios traducido al español sería doblemente felices, doblemente dichosos. Es decir, es otro nivel de felicidad. Entonces lo que está diciendo en este versículo es: tú y yo seremos doblemente felices, o seremos muy bendecidos si vivimos con hambre y sed constante de Dios. Ahora debes saber que es Jesús el que dijo estas palabras. Es Jesús el que dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo encuentro a Jesús al terminar una gran fiesta a la que él acudió. Él está en una fiesta donde hay mucha gente, y él se para y dice, Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, primero se puso de pie y luego alzó su voz: si alguno tiene sed. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Lo que está haciendo aquí Jesús es despertar. Él quiere despertar en cada uno de nosotros esa sed
y esa hambre por Él, aquella sed que tenías cuando eras un jovencito, aquella hambre que tenías cuando llegaste por primera vez a los caminos de Dios, aquello que sentías, aquella pasión, aquella hambre cuando llegaste, esas primeras semanas, esos primeros meses, esos primeros años, y en algún punto de tu vida aquella hambre y aquella sed se terminó, porque empezaste a saciar esa hambre y esa sed con otras cosas que hasta ahora no te han llenado y que te tienen distanciado de ese punto en tu vida donde necesitamos regresar a volver a tener esa hambre y esa sed de Dios. Por eso Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Hay alguien aquí? El que cree en mí, siguió diciendo, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua ¿qué? Viva. Jesús quiere que de nosotros broten ríos de nuestro interior, ríos de su presencia. ¿Ríos de qué, pastor? Ríos de paz, ríos de gozo, ríos de satisfacción, ríos que sean tanto río en nosotros de Dios, tanta presencia, tanta felicidad, que esa agua salpique a los demás, que ese río que yo tengo dentro de mí bendiga a mis compañeros del trabajo, bendiga a mis clientes, bendiga a mis maestros, bendiga a mis compañeros de la escuela, bendiga a mis vecinos. Ese río de Dios fluyendo dentro de mí, por dentro de mí, es un río que va a bendecir a mis hijos, a mi casa, a mi familia, que va a lograr hacer en mi matrimonio lo que yo humanamente, con todos psicólogos y abogados, no he podido lograr. Ese río va a hacer que brote ríos de agua viva, de bendición, satisfacción, felicidad, en el nombre de Jesús. La clave para tener estos ríos es: tenemos que tener un hambre y una sed constante por Dios. Y muchas veces en nuestras vidas, en vez de estar viviendo como ríos, estamos viviendo como arroyos. ¿Cómo, pastor? ¿Cuál es la diferencia entre un río y un arroyo, pastor? Que un río constantemente tiene agua, y cuando ese río, los ríos que, por ejemplo, que alimentan el Amazonas, los ríos que alimentan, por ejemplo, las cataratas del Niágara, que son unas cataratas de miles y millones de litros y galones todos los días, ellos, en esos ríos siempre hay agua, siempre hay vida, siempre hay vegetación. Hay pueblos por donde pasan esos ríos, donde esas poblaciones se alimentan, beben, se satisfacen de esa agua de los ríos. En los arroyos, la mayoría, esos arroyuelos que vemos cuando vamos en carretera, hay arroyos secos. La mayoría de las veces están secos. De vez en cuando llueve agua, pero casi en esos arroyos no hay vida. No hay vida. De vez en cuando llueve en las montañas, baja agua a esos arroyos, pero solo dura unos días, solo dura un poco tiempo y luego se secan. Y así hay muchos creyentes. Hay muchos creyentes que en vez de ser ríos de agua viva, que esté fluyendo vida, que esté fluyendo bendición, que esté fluyendo para sus hijos, para su casa, para sus vecinos, para los del trabajo, para los de la iglesia, muchas veces en vez de ser ríos somos arroyos. Arroyos que la mayoría del tiempo estamos secos. Estamos secos, y cuando uno está seco, uno viene a la iglesia, lo mismo y más de lo mismo. No sientes nada, nada te mueve. Te emocionas más el lunes en el trabajo que el domingo en la iglesia. Te emociona más ser que tu patrón sea tu señor y dueño, tu compañía sea tu señora y tu dueño, que Dios sea tu señor y tu dueño. Te emociona, y me emociona más a mí otras cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estamos secos, y cuando uno está seco, uno hace las cosas ya obligadamente, lo hace porque tiene que hacerlo, lo hace por rutina, lo hace por costumbre, pero ya no siente uno aquella pasión que sentía por Dios, aquel ánimo, aquella emoción cuando llegabas y cantabas, llegabas temprano, antes de las 11 de la mañana, antes de las 7:30, antes de la reunión, para estar listo para alabar, para bendecir, para glorificar, y nos convertimos en arroyos donde a veces hay agua. Tristemente, nuestras vidas espirituales, en vez de ser ríos, desgraciadamente, muchas veces, y lo digo por mí, se han convertido en arroyos. Se han convertido donde a veces estamos secos,
donde a veces ya dejamos la palabra, dejamos de servir, dejamos de obedecer, empezamos como a escoger a Dios y decir: en esto sí te obedezco, en esto no, esto sí me gusta, esto no. ¿En qué momento nos pasó eso? Porque antes llegábamos temprano y alabábamos, servíamos, nos reuníamos en familia, estábamos en un grupo, servíamos a Dios. Y sí, era cansado, era pesado, sí, esas cosas, pero felices, pero en bendición, pero avanzando. Y ahora ya no hay eso. Ahora hay otras cosas que llenan eso. La pregunta es: ¿qué soy? ¿Río o arroyo? Es una pregunta que tú y yo tenemos que contestar. Y yo voy a sincerarme. Muchas veces me siento como un arroyo. Me siento como un arroyo. Y el levantarme en la madrugada a buscar a Dios, a veces con ganas, a veces sin ganas, a veces con calor y con frío, a veces me duele todo, es porque yo no quiero ser un arroyo en mi vida personal. No estoy aquí para hacerte sentir mal, estoy aquí para confesarte que muchas veces me siento seco, me siento así, y no quiero sentirme así. ¿Por qué, pastor? Porque yo sé que Dios tiene más. Ahora, Jesús está pasando por un pozo en una ciudad llamada Samaria. Jesús es una inspiración tremenda, y él va pasando por un pozo de Samaria. Es una ciudad donde se llama Samaria, y hay un pozo de agua en ese lugar, y Jesús llega a una hora inesperada. Sus discípulos se van a comprar comida, y él se queda en ese pozo y sabe que en ese pozo va a llegar una mujer que está insatisfecha por la vida. Esta mujer iba a recoger agua a ese pozo a la hora que nadie del pueblo iba. Ella iba porque a esa hora nadie la veía. Entonces ella llega con su instrumento a sacar el agua, y cuando va a sacarla, Jesús le habla. No es normal eso, pero Jesús le habla a esta mujer, y menos cuando judíos y samaritanos no se hablaban. Y entonces Jesús en esa charla le dice esto: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué dice Jesús? Volverá a tener sed. Ahora, no se refiere al agua física, no se refiere al agua del pozo, se refiere a esa agua que para ella era el sexo. El sexo era lo que ella buscaba, satisfacer su vida, llenar su vida. Y en el sexo le dice Jesús: cualquiera que beba del sexo va a volver a tener sed. Cualquiera que beba, ¿verdad?, del pecado, va a volver a tener sed. Si tú estás buscando en la fornicación o en el adulterio, a lo mejor tienes una esposa de 50 años que cambiaste por 2 de 25, buscando satisfacción en tu vida, ¿sabes qué? Vas a volver a tener sed. Ahora, no tiene que ser pecado, no tiene que ser un pecado, puede ser tu trabajo. Te tiene tan amarrado tu trabajo, te tiene tan amarrado el dinero, te tiene tan amarrado tu hobby, te tiene tan amarrado las cosas, que vas a volver a tener sed. No hay nada en esta tierra que realmente te va a satisfacer. El que beba de esta agua, de la agua de esta tierra, el que beba de títulos, de éxito, el que beba de triunfos, de trofeos, de reconocimiento, de más dinero, de más propiedades, de más popularidad, de más clubes, de más deporte, de más hobbies, el que quiera vivir de eso, de más redes sociales, de más like, el que quiera vivir de eso va a volver a tener sed. Y luego dijo esto, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré, dice Jesús, será para él una fuente. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Él es la fuente, Él es el único que nos llena. Por eso ahorita mismo estás sintiendo algo tan hermoso por dentro, estás sintiendo algo tan bonito, algo se está despertando en ti, diciendo: me pasa lo mismo que usted, pastor, a veces me siento como un arroyo, yo necesito más de Dios. Sí, porque no fuimos hechos para esta tierra. Es verdad que vivimos en esta tierra, pero no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Que alguien diga amén a eso. Entonces nuestro ADN espiritual necesita de Dios, necesita de la presencia, necesita del servir a Dios, necesita del alabar a Dios, necesita del obedecer a Dios. Eso trae satisfacción en el nombre de Jesús. Y lo que hay en este mundo, solo hay una emoción momentánea. Cuando compras un carro, cuando logras un título, cuando tu patrón te dice: te voy a aumentar el sueldo y te voy a dar más vacaciones. Vete, sí, vete, haz lo que tú quieras. Y cuando vengas, aquí está tu trabajo. Temporal, temporal. Porque tu patrón tiene hijos o hijas o herederos, y cuando tú cumplas cierta edad te van a dar una patada en el trasero y te van a botar. Y el hijo se va a quedar porque él es hijo. Tú eres un hijo de Dios. No busques la satisfacción. ¿Es malo el dinero? No, ni el trabajo es malo, ni nada es malo, ni el deporte es malo. Pero es malo cuando queremos llenar eso y desplazamos a Dios a un lado y queremos llenarnos de esa agua en nuestra vida. Jesús es el único que puede traer verdadera satisfacción a tu vida. No es tu exnovio, no es tu novia, no es tu trabajo, y no es nada de eso. Es solo el Señor el que verdaderamente satisface nuestra alma. Por eso, si tu papá o tu mamá fue creyente y él ya murió, ya se fueron, no están aquí, o un hermano fue creyente y ya no está aquí, tú recuerdas los momentos más satisfactorios de ellos fue al lado de Dios. O tu hermano está con vida, o tu mamá está con vida, o alguien está con vida, y tú recuerdas a tu mamá. Y los momentos más felices de tu mamá o de esa persona fueron cuando estuvieron bien con Dios. Ya cuando uno empieza a perder el hambre hacia Dios, uno empieza a cometer toda clase de malas decisiones que terminan destruyendo muchas veces la familia, el matrimonio, la salud, las finanzas, los hijos. Porque todo empieza por dentro. Todo empieza en una satisfacción de honrar, de agradar a Dios. ¿Alguien le puede dar un buen aplauso al Señor? Wow, siento la presencia de Dios en este lugar, en el nombre de Jesús. Por eso me encanta que Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué dice Jesús? Venga, ¿a quién? A mí, y beba de la presencia de Dios. Cada vez que alguien se para aquí y te dice: ven el martes, o ve a un encuentro, o ve a un grupo, o sirve al Señor, es el Espíritu Santo hablándote. No es el hombre, no te confundas. Uno lo confunde porque uno lo ve en la carne, uno está en lo temporal. Pero cuando lo ves desde la perspectiva de tu espíritu, de lo interior, es el Señor hablando a tu vida. Es el Señor diciendo: hijo, hija, te amo demasiado y no quiero que busques la satisfacción en lo terrenal. Yo te puedo llenar totalmente. Si tienes sed, si tienes hambre, ven a mí y sáciate, llénate, bebe en el nombre de Jesús. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Lo que lo detiene a Dios de llenar mi vida no es Él, sino soy yo. Dios no se detiene. Él quiere llenar nuestra vida, pero muchas veces lo que lo detiene, voy a decirlo así, no es Él, somos nosotros. El hambre y la sed de Dios no es algo pasivo, no es algo como que yo digo: bueno, Señor, pues aquí estoy, a ver, lléname. Aquí voy a venir, Señor, y a ver, lléname, aquí estoy. Ahí cuando quieras llenarme, saciarme. No, el hambre y la sed es algo activo, es algo que tú buscas, es algo que tú provocas, es algo que tú empiezas a darte tiempo y dices: es verdad,
voy a empezar ahí los martes, o voy a empezar en las mañanas a buscar a Dios antes de irme a mi trabajo. Voy a tomarme un tiempo a mediodía, por la noche. Voy a buscar a Dios, voy a buscar su presencia, voy a meterme con Él. Voy a empezar a buscar a Dios y a obedecer en aquellas áreas donde Él me está pidiendo, donde yo he hecho oídos sordos. Voy a empezar, y entonces tú buscas, tú empiezas a buscarlo. El hambre y la sed es algo que provocas, es algo activo, no es algo, pues aquí estoy, señorea, y si quieres ir a llenarme. No funciona así. Hay una historia de un hombre hambriento. Jesús platicó la historia de un hombre que estaba hambriento estaba. Y dice en la historia que llega a la casa de un amigo, porque él viene de otra ciudad, pero él tenía un amigo a la ciudad donde va, y toca la puerta y le abre el amigo y le dice: ¿Qué pasa? Dice: mira, ¿sabes qué? Vengo de muy lejos y tengo mucha hambre. ¿No tendrás un sándwich por ahí? Un burrito, diríamos acá en esta parte del país, o yo no sé qué sea en tu país, ¿verdad? Pero ¿no tendrás algo de comer? Y él le dice: no tengo. Y no tenía. Y yo cuando leo ese pasaje digo: y no tenía, yo creo no tenía, porque tenía puros hijos adolescentes, y los hijos adolescentes quiebran con uno. Gracias por su entusiasmo. Barren con todo. ¿Hay alguien aquí? Bueno, eso es para los que tienen adolescentes. Ustedes que tienen niños bebés, ahí les llegará, ahí lo entenderán después. Y no tiene nada. Entonces le dice: mira, le dice, espérame aquí, déjame ir con un vecino que tengo, que es mi amigo, y luego le voy a pedir y te traigo. Y se sale y va con su vecino a medianoche y empieza a tocar la puerta, pero no le abre. Y le dice: ábreme, porque un amigo vino de otra parte y quiero darle de comer y yo no tengo, y quiero que tú me des. Y él le dice: vete, los niños están dormidos ya, todos estamos, mi esposa ya está en la cama, yo estoy dormido. Mira, mañana ven y yo te doy todo lo que quieras, pero ahorita déjame. Pero él insiste y sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando, hasta que hace que el amigo se levante, le abra la puerta y le dice: pasa pues, agarra todo lo que necesitas y vete, porque quiero dormir. Y se mete, saca y va con su amigo y le da de comer. Y Jesús de aquí, de este hombre hambriento, dice lo siguiente de esta historia: y yo os digo, Lucas 11:9 dice: pedid, dice Jesús, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. ¿Qué quiere decir esta escritura? Quiere decir que si queremos más de Dios, no es suficiente con una oración de vez en cuando. No es suficiente con venir una sola vez el domingo a la iglesia. No es suficiente con haber servido hace un año, hace 2 años, hace 5 años. Yo serví al Señor haciendo discípulos, ya no más. No sirve eso. No sirve que de vez en cuando, intermitentemente, un día serví, un día decidí darle parte de mi vida. No, es algo que hacemos constantemente. A veces lo hacemos con ganas, como yo, a veces lo hago sin ganas. El rey David era un hombre muy próspero, porque a veces la gente cree que solamente la gente pobre es la que busca a Dios. No. Aquí está un hombre que era un hombre próspero y poderoso, como usted lo va a hacer, como su familia lo va a hacer, como sus hijos lo van a hacer. Diga: recibo. Otra vez lo voy a decir: como usted lo es, como lo va a hacer su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, en el nombre de Jesús, su iglesia. Dígalo: recibo en el nombre de Jesús. Y el rey David era un hombre próspero, muy rico, un hombre muy bendecido en salud, en familia, en todo, muy poderoso. Dios lo llevaba de gloria en gloria. ¿Sabe por qué era su secreto? Porque él, desde que era un pastor de ovejas, que no era rey, él era un hombre hambriento y sediento por más de Dios. Y cuando era pastorcillo, él compuso una canción. Alguien le puso números a los salmos, pero son canciones. Esta es la canción número 42 de David. Y él, en esa canción, cuando no era poderoso ni próspero ni todo eso, eso es una consecuencia de su hambre y de su sed. Acuérdense: bienaventurados los que tienen hambre, o sea, van a ser bendecidos, van a ser prosperados. Y él escribió esta canción: como el ciervo, un venado, brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él está hablando del hambre y de la sed que él tenía. Y él, cuando estaba pastoreando ovejas, muchas veces le tocaba que junto al río él estaba sentado mientras las ovejas andaban pasteando y habían tomado, y en eso llegaba un ciervo, un venado jadeando, porque al venado lo vienen persiguiendo cazadores, lo vienen persiguiendo para matarlo. Y el venado sabe que al llegar al río, que al llegar a ese río, a esas aguas, él está a salvo. Él, llegando a esas aguas, está a salvo, porque en esas aguas, ahí en esas aguas, él va a encontrar unos beneficios increíbles. Por eso David dice: como el ciervo brama. David veía en el venado, al bramar por agua, esto, el agua tenía estos beneficios. Número uno, satisfacción, porque en ese momento, de lo sediento que estaba en el río, él podía empezar a beber toda el agua que quería. Encontraba satisfacción. Y en el río de la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia, encontramos satisfacción. Y el venado también encontraba protección, porque él sabía que en las aguas el cazador ya no podía seguir sus huellas, ya no podía cazarlo, no podía rastrearlo. El agua representaba protección para él. Cuando estamos en la presencia de Dios, buscándolo, ese enemigo que nos busca para destruir nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra vida espiritual, hay una protección de Dios. En tu presencia hay protección. El que habita bajo el abrigo, no el que visita, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también encuentro dirección. El venado sabía que al seguir el río abajo ya no lo iban a encontrar, y el río abajo significaba dirección hacia su escape, hacia su vida. Y cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos da la sabiduría, la dirección para qué hacer con los hijos, qué hacer en matrimonio, qué hacer con mi empresa, qué hacer para mejorar esta situación. Pero a veces andamos buscándolo en otras cosas y no en Él, y terminamos hechos bola, insatisfechos. Yo quiero más de Dios en mi vida. Quiero más de Dios para tu vida, para tu familia. Quiero más de Dios para nuestros campus, para toda la gente que es parte de nosotros en diferentes partes del mundo. Yo quiero eso para ti. Yo quiero más de Dios. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Ayúdame. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Esta canción la cantaba cuando era apenas un joven y que tenía 5 o 10 años en los caminos de Dios. Un día decidí dejar todo lo material por servir a Jesús y a las personas. Y muchos momentos que me sentía como un arroyo, iba a mi cuarto, iba a la iglesia, le pedía permiso al pastor y le decía: pastor, déjeme estudiar en la iglesia. Me decía: sí, puedes venir a estudiar. Estudiaba la carrera, soy licenciado en Derecho. Estudiaba la carrera y luego me quedaba a buscar de Dios. Nunca un pretexto. Y cantaba esta canción: Dios sigue, vamos todos, Dios sigue convirtiendo los arroyos en ríos. Dele un aplauso al Señor. Voy a dar un tiempo. Usted dice: pastor, eso no lo hacemos en la iglesia casi. Lo vamos a hacer hoy. Ponte de pie. Voy a abrir el altar.
mientras cantamos esta canción, Pastor Luis, Pastora Jessy, Goyito y yo, tú vas a venir a este bonito lugar tan limpio, tan pulcro, tan bonito, y le vas a decir: Señor, pon en mí hambre y sed de Dios. Venga, unos minutos, solo unos 3 minutos, y ya nos vamos, recogemos la ofrenda. Pasen todos los que gusten, adelante Goyito, sigan cantando. Todos los que gusten, vamos a darles unos 3 minutos, que Dios vea tu corazón. Da tu paso adelante y ven. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor. Pídele al Señor y dile: Señor, cambia mi vida, cámbiame de ser un arroyo, que muchas veces me siento seco, así como dice Pastor, yo también me siento a veces seco, me siento seca, me siento que nada me llena, pero hoy tú me has dado la clave, y hoy decido convertirme de un arroyo, voy a convertirme en un río lleno de vida, lleno de gozo, lleno de tu presencia, un río que va salpicando a todos a su alrededor, un río que va llevando vida por todas partes. Ya no me voy a negar más a obedecerte, a honrarte, a agradarte. Voy a ser un río para mi familia, voy a ser un río para mis padres, voy a ser un río para mis vecinos, voy a ser un río para las compañeras del trabajo, voy a ser un río para mis maestros, para mis alumnos. Voy a ser un río donde quiera que vaya. Voy a ser un río para ti, Señor. Sí, un río, porque entiendo que solo en tu presencia hay una plenitud de gozo. Solo en tu presencia encuentro satisfacción. Solo en tu presencia, solo en tu presencia, solo en tu presencia, solo en tu presencia encuentro satisfacción, como ese venado, como ese siervo. Solo en tu presencia encuentro protección. Solo en tu presencia encuentro dirección. Solo en tu presencia encuentro lo que necesito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta palabra. Gracias. Voy a tomar acción. Voy a tomar acción después de este día. Voy a tomar acción en el nombre de Jesús, y te voy a servir, y te voy a honrar, y te voy a buscar. Gracias, Señor. Ayúdame a levantarme nuevamente con poder, a ser bendición, a traer a otros que te conozcan, a traer a otros que vengan a oír lo que estoy oyendo esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo, o hay alguien conectado en los campus, haga conmigo esta oración y quiere hacerlo. Dígale: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, toda mi maldad, y ayúdame a empezar de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora denle el mejor aplauso que tenga. Salúdense entre ustedes. Salúdense entre ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Siga tocando, Goyito. Vamos a pasar a las ofrendas y a los diezmos. Amén, amén. Usted prepare su diezmo, su ofrenda. Si usted no viene listo, pida un sobre para que usted pueda depositar su diezmo, su ofrenda, así de pie. Y las hermanas edecanes pasen para que nos puedan ayudar ahí con los sobres. Los hermanos que van a apoyar ahí con los diezmos, pásenle. Y si me pones por favor Proverbios 11:25, dice la palabra en este verso que el alma generosa será prosperada. Amén. Nosotros es algo que tenemos que practicar, es algo que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser generoso? Porque nuestro Padre ha sido generoso con nosotros. Nos dio su amor, nos dio su perdón, nos dio todo. Él no retuvo nada. Amén. Así que como sus hijos tenemos que hacer lo mismo, a ser generosos. Y vean un ejemplo
de sacrificio. Quizás para usted ahorita no sea algo práctico ser generoso, pero es algo que se tiene que aprender. Y primero uno sacrifica. Y si me pones Génesis 22, del 16 al 18, yo quiero decirles una cosa: nosotros como creyentes nos encanta ser bendecidos. Lo que no nos gusta es sacrificarnos. No nos gusta, nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, pero es algo que está en la palabra de Dios. Abraham, Dios le habla y le dice una cosa: Abraham había batallado mucho para tener un hijo, y ahora Dios, que se lo había dado, ahora se lo pide. Y vean lo que dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Si me pones la primera parte, dice la primera parte en el verso 16, dice: por cuanto no me rehusaste. Cuando nosotros no nos rehusamos, no negamos dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, ese es nuestro sacrificio. Cuando hacemos eso, dice la palabra que entonces, no antes, entonces, verso 17, entonces Él me puede bendecir. Dice el verso 17, pónmelo por favor, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dice la palabra del Señor que si nosotros practicamos los mandamientos del Señor, dice su palabra que Él me va a bendecir, Él me va a prosperar. Entonces, cada vez que tú das tu diezmo, tú puedes decir: con este diezmo yo puedo pagar mi deuda, yo puedo pagar la renta, sí. Pero cuando tú lo das como un sacrificio es honrar a Dios. Entonces, dice la palabra, entonces Él te puede bendecir. Yo le digo a mi esposo: es mejor quedarnos sin nada, pero hay que dar siempre nuestro diezmo, nuestra ofrenda, porque cuando hacemos eso, entonces se abren las ventanas de los cielos. Antes no. Antes va a seguir batallando, antes usted va a estar en problemas, pero cuando usted hace lo que Dios dice, entonces Dios estará listo para bendecirte. Si así somos bendecidos, así que en veces nos sacrificamos, así en veces cuando nos negamos, ¿cuánto más cuando obedeces? Amén. Así que levanta tu mano derecha y vamos a orar para que nosotros podamos practicar la generosidad. Padre Santo, en esta hora yo bendigo cada diezmo, cada ofrenda, pero yo quiero pedirte que bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí, para que, Padre, tú rompas en nosotros esa necesidad de retener, sino que nos ayudes a ser generosos, porque cuando somos generosos, dice tu palabra, que entonces seremos bendecidos. Así como Abraham no negó a su hijo, no negó sacrificarlo, así en esta mañana nosotros entregamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda como un sacrificio, pero que sea un sacrificio, Padre, que te honre, que sea un sacrificio agradable a ti, Padre. Yo quiero poner nuestras finanzas en tus manos. Queremos pedirte tu bendición. Abre las ventanas de los cielos y derrama esa bendición hasta que sobre y abunde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.